Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos por delante una misión que, es una exploración histórica y textual que estoy seguro promete desafiar bastantes ideas preconcebidas. Sí, desde luego. Hay mucha tela que cortar aquí. Totalmente. Vamos a sumergirnos en una pila de documentos, artículos y notas de investigación que analizan un texto muy antiguo, en concreto, el libro bíblico del profeta Ageo. Ujú. Y nos vamos a centrar específicamente en el capítulo 2. Vamos a ir desgranando los versículos 6 al 7 y luego daremos un salto del 21 al 23. Exacto. Y a ver, el prisma a través del cual vamos a examinar todo esto es una postura teológica muy específica, que se conoce como la escatología amilenial. Que es un término que, de primeras, suena un poco denso. Suena muy denso, sí. Pero antes de entrar en materia, para establecer el terreno de juego desde el principio para quien nos escucha, cabe destacar que todas las fuentes que manejamos hoy utilizan como base textual la traducción Reina Valera de 1960. Es un dato importante para tener el contexto claro. Justo. Y bueno, el gancho de este análisis, lo que realmente llama la atención, radica en el contraste de expectativas. Absolutamente. Porque habitualmente, cuando surge el tema de las profecías antiguas, la mente colectiva vuela de forma inevitable hacia, escenarios propios de superproducciones de Hollywood. Catástrofes globales, meteoritos. Eso es, catástrofes, conflictos geopolíticos hipercomplejos en Oriente Medio, o esta idea de reconstruir templos milenarios piedra a piedra. Claro, una visión muy material. Muy material, sí. Sin embargo, el objetivo hoy es descubrir cómo esta perspectiva amilenial le da la vuelta por completo a esa narrativa. La transforma totalmente. Transformó una lectura puramente materialista y literal en una realidad espiritual profunda que, y esto choca un poco al principio, ya está en marcha, ya está ocurriendo. Ahí está la clave de todo. Vale, vamos a desgranar esto porque necesitamos asentar los cimientos antes de construir nada. La palabra escatología suele sonar a tratados densos sobre el fin del mundo, pero ¿qué implica realmente ponerse estas lentes amileniales para leer un texto escrito hace miles de años? Pues ese punto de partida esencial, la verdad. Ponerse estas lentes amileniales supone, en esencia, un cambio radical en la forma de entender el tiempo. Ujú. Y también en la naturaleza de las promesas históricas. A ver, existen diversas corrientes de interpretación que leen estos mismos textos de Ageo y llegan a la conclusión de que están describiendo un evento futuro. Un evento que aún no ha pasado. Exacto. Esperan un reino terrenal, un reino político y literal de 1000 años, donde, digamos, un líder mesiánico se sentará en un trono físico en la ciudad de Jerusalén. ¿Vale? Pero el amilenialismo, por el contrario, sostiene que no hay que sentarse a esperar un reloj de cuenta atrás para ese reino político. O sea que no hay cuenta atrás. No la hay. Esta postura argumenta que el reino prometido ya fue inaugurado con la primera venida de Jesucristo a la tierra. Qué interesante. Para quien analiza los documentos desde esta óptica, las monumentales promesas del Antiguo Testamento se están cumpliendo ahora mismo. En el presente. Eso es, de forma progresiva y espiritual en el momento presente a través de la Iglesia, y llegarán a su consumación final cuando ocurra la segunda venida. Es básicamente pasar de una mentalidad de espera pasiva por un imperio geográfico a una de participación activa en una realidad espiritual que ya está aquí. Y claro, ese cambio de marco temporal lo altera absolutamente todo. Todo. Ya no es una cuenta regresiva hacia un evento lejano, sino una realidad en pleno desarrollo. Exacto. Y con ese paradigma en mente, resulta fascinante abordar el primer gran concepto que destacan nuestras fuentes, que es el llamado Gran Temblor Cósmico. Un nombre contundente. Muy contundente. El texto de Ageo dice textualmente, a ver, lo tengo por aquí, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la seca, y haré temblar a todas las naciones. Claro, es que escuchas Jesús y asusta. Es que ante la frase haré temblar los cielos y la tierra, la reacción casi instintiva es visualizar, placas tectónicas fracturándose, tsunamis arrasando costas y un colapso planetario total. Es lo más lógico si lo lees literalmente. Justo. Pero los documentos de nuestra investigación apuntan hacia un tipo de seísmo completamente distinto, ¿verdad? Lo fascinante aquí es que este temblor, bajo esta lectura amilenial que estamos comentando,
no pertenece a la categoría de los desastres naturales. Vale. Ni es un evento geológico que esté, no sé, pendiente en el calendario. De hecho, el temblor ya ocurrió. Ya ha pasado. Ya pasó y sigue teniendo réplicas, por así decirlo. Se refiere al impacto profundamente disruptivo que generó la irrupción de Cristo en la historia de la humanidad. O sea, un temblor histórico y espiritual. Totalmente. Es un lenguaje profético diseñado para ilustrar un cambio monumental de pactos divinos y un juicio sobre los sistemas establecidos. Las fuentes subrayan de manera muy específica cómo el Nuevo Testamento interpreta a Ageo. El autor de la carta a los Hebreos, en su capítulo 12, cita exactamente este mismo pasaje del temblor. Anda, el mismo pasaje. El mismo. Y su explicación es reveladora. Afirma que este sacudimiento tiene como propósito la remoción de las cosas movibles para que queden las inconmovibles. ¡Qué buena imagen! Es decir, todo el andamiaje del pacto mosaico, las leyes ceremoniales estrictas, el sistema continuo de sacrificios animales, esa mediación exclusiva de una casta sacerdotal, todo eso estaba siendo sacudido hasta sus cimientos para ser retirado. Para dejar espacio a algo nuevo. Exacto, para dejar espacio al establecimiento de un reino eterno. Para entender la magnitud de ese cambio, igual podríamos usar una analogía más moderna. A ver, Es como si la humanidad entera estuviera funcionando con un sistema operativo muy antiguo, lleno de limitaciones, lleno de parches por todos lados. me gusta la analogía. Y de repente, el desarrollador original lanza una actualización masiva que borra el código viejo por completo. Lo borra de raíz. Eso es, para instalar una arquitectura nueva, imposible de hackear y que nunca quedará obsoleta. Ahí le has dado. Ese es el temblor. Y los documentos trazan una línea temporal muy clara de cómo se ejecutó esta actualización del sistema, marcando su inicio indiscutible en la cruz. Un momento clave. Claro, los relatos históricos mencionan que hubo un terremoto físico real en ese momento, acompañado de oscuridad, pero el verdadero seísmo fue estructural y espiritual. El velo del templo se rasgó en dos, indicando que el acceso a lo divino ya no estaba restringido a unos pocos. Exactamente. Y luego, este impacto se expandió exponencialmente en el día de Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo a personas comunes y corrientes. Sí. Y hay un evento histórico posterior que las fuentes marcan como el colapso final de ese viejo sistema operativo, que es la destrucción de la ciudad de Jerusalén y de su templo de piedra en el año 70 después de Cristo, a manos de las legiones romanas. Claro, es que ese evento del año 70 es la pieza que completa el puzzle histórico. Totalmente. No fue simplemente una derrota militar o una tragedia nacional enorme. Desde la perspectiva de la historia de la redención, fue la confirmación visible y definitiva de que el antiguo sistema de adoración, que estaba anclado a un edificio y a una geografía concreta, había caducado de forma irrevocable. Ya no servía. Exacto. El temblor divino derribó lo que era temporal. Por tanto, leer a Ageo hoy no debería generar ansiedad por un cataclismo futuro inminente. Eso es importante recalcarlo. Muy importante. Debería generar la certeza de que la era mesiánica definitiva ya está operando. Todo lo humano, desde las instituciones más robustas hasta los imperios económicos, es susceptible de ser sacudido y derribado. Todo puede caer. Todo, pero el reino espiritual inaugurado en aquel momento posee una naturaleza intrínsecamente inconmovible. Y reflexionar sobre esto, la verdad, resulta de una gran utilidad práctica para cualquiera que analice el panorama actual. Desde luego. Porque si nos fijamos, el mundo contemporáneo parece estar en un estado de temblor perpetuo. Crisis económicas que se encadenan unas con otras, estructuras sociales y políticas que muestran una fragilidad alarmante, instituciones históricas que pierden credibilidad cada día. Parece que todo pende de un hilo. Todo parece estar hecho de cristal, efectivamente. Sin embargo, esta visión amilenial proporciona un ancla de una solidez asombrosa. Sí. Ofrece la tranquilidad profunda de saber que, por mucho que el entorno geopolítico o económico se tambalee, existe la posibilidad real de estar arraigado en un orden que no puede ser destruido. Es como hallar estabilidad en el mismísimo ojo del huracán histórico. Qué gran manera de expresarlo. Y esa transición de lo físico a lo espiritual, de lo temporal a lo eterno, nos lleva directamente a la segunda parte de la profecía, donde Ageo menciona al deseado. Uy, ese concepto del deseado es el núcleo emocional y teológico de todo el pasaje. Sí. Ageo pronuncia esta promesa. Dice, vendrá el deseado de todas las naciones. Y a lo largo de los siglos, la interpretación de esta sola línea
ha generado debates académicos verdaderamente fascinantes. Es que aquí es donde se pone muy interesante la cosa. A ver. Porque las fuentes detallan cómo las traducciones más antiguas, como la versión de 1909 de la Biblia, le daban un matiz radicalmente diferente a esto. Un enfoque muy distinto, ¿sí? En lugar de hablar de una persona, traducían esta frase como la llegada de las cosas preciosas o los tesoros de todas las naciones. Claro, riquezas materiales. Exacto. La imagen que evocaba esta traducción era la de inmensas caravanas de camellos cruzando el desierto, cargadas de oro, de plata, de maderas nobles, de piedras preciosas, todo convergiendo en Jerusalén para embellecer un edificio físico. Era una visión muy literal de la riqueza. Era una interpretación que medía la gloria divina en términos de riqueza material y ostentación arquitectónica. Y bueno, es una lectura comprensible si uno se limita al contexto socioeconómico inmediato de un pueblo que, recordemos, estaba reconstruyendo unas ruinas y necesitaba recursos materiales urgentemente. Claro, necesitaban fondos. Exacto. Pero la hermenéutica milenial propone una interpretación cristocéntrica que eleva el texto a otra dimensión por completo. Le da una vuelta de tuerca. Sí, argumenta que el deseado no es una acumulación de capital, no son riquezas materiales, sino una persona concreta, Jesucristo. ¡Wow! Él encarna la respuesta definitiva al anhelo más profundo, a menudo inconsciente, del ser humano. En todas las culturas y épocas podemos ver que existe una búsqueda incesante de redención, de paz interior, de propósito, de una conexión real con algo trascendente. Una búsqueda universal. Eso es, pues Cristo se presenta como el cumplimiento de ese deseo universal. Y al mismo tiempo, esta visión transforma la idea de los tesoros de las naciones. ¿En qué sentido? En que la verdadera riqueza que afluye al templo no son metales preciosos extraídos de una mina, sino el propio ser humano. ¡Qué cambio de perspectiva! Es brutal. Son personas de cualquier origen, idioma y cultura, que aportan sus vidas, sus talentos y su adoración. Ese es el tesoro de incalculable valor. Cambiar el enfoque de lingotes de oro a vidas humanas transformadas es un giro narrativo espectacular. Lo cambia todo. No. Y enlaza perfectamente con la siguiente promesa del profeta, cuando Dios asegura que llenará esta casa de gloria. Sí. Porque para captar el peso real de esto hay que situarse mentalmente en las ruinas de Jerusalén en la época de Ageo. Hay que imaginarse el escenario. Los israelitas que habían regresado del exilio babilónico estaban levantando el llamado Templo de Zorobabel, que más tarde sería ampliado por Herodes. Y los registros históricos, como el libro de Esdras, cuentan algo desgarrador. Cuentan que los ancianos que habían llegado a ver la majestuosidad del antiguo templo de Salomón, el original, lloraban a mares al ver los cimientos de este nuevo edificio. Lloraban de decepción, claro. Les parecía poca cosa, una sombra de lo que fue. Faltaba presupuesto, faltaba oro, pero sobre todo faltaba la Shekinah. Esa es la clave, la Shekinah. Y esa nube de la Shekinah no era un simple símbolo poético para los antiguos israelitas. Para nada. Era la presencia de Dios densa, casi palpable, visible e imponente que había habitado físicamente detrás del velo en el primer templo. ¿Sentían que esta segunda casa estaba, digamos, vacía de esa gloria abrumadora? Exacto, la veían vacía. Pero la promesa de Ageo aseguraba que la gloria de esta segunda casa sería mayor que la de la primera. Y el cumplimiento de esa promesa es quizás una de las mayores sorpresas de toda la narrativa bíblica. Cuéntanos. La gloria de ese segundo templo no superó a la del primero porque consiguieran más fondos de imperios extranjeros para recubrirlo de oro macizo. No fue por la financiación. En absoluto. Lo superó de manera infinita porque Dios mismo, encarnado en la figura de Jesús de Nazaret, caminó físicamente por sus atrios. Pisó ese mismo suelo. Enseñó en sus pórticos y trajo la presencia divina a la altura de los ojos humanos, como declara el prólogo del Evangelio de Juan de forma tan elocuente. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Es precioso. La presencia de Dios dejó de ser una nube inaccesible reservada para el sumo sacerdote una sola vez al año. Y pasó a ser un hombre interactuando, sanando y enseñando en medio de la multitud. Pero claro, la investigación nos lleva a dar un paso evolutivo más en este concepto. Sí. Puesto que ese templo físico de piedra por donde caminó Jesús fue finalmente arrasado por los romanos en el año 70. Como comentamos antes, Surge una pregunta ineludible. Entonces, ¿dónde reside la casa de Dios en la actualidad? es la pregunta del millón. Y las fuentes documentales ofrecen una respuesta contundente.
La casa de Dios hoy es la propia Iglesia. Exacto. Y es crucial matizar, para no llevar a equívocos, que esto no hace referencia a catedrales góticas impresionantes, capillas de barrio o instituciones burocráticas. No hablamos de edificios. Hablamos de la comunidad orgánica de creyentes. Textos fundamentales como la primera carta de Pedro o la carta a los Efesios utilizan una metáfora arquitectónica brillante. Describen a los seres humanos como piedras vivas, Piedras vivas. Me encanta esa expresión. que están siendo ensambladas para construir un templo espiritual e invisible. La gloria que llena esta casa moderna no es humo visible ni fuego físico, sino la presencia viva del Espíritu Santo residiendo en el interior de cada individuo. Es una democratización de la gloria, por así decirlo. Totalmente. Esto hace que la casa actual sea infinitamente superior a cualquier construcción salomónica, por mucho oro que tuviera, ya que es eterna, indestructible y, lo más importante de todo, no está limitada por fronteras geográficas ni requiere pasaportes. Es un templo de alcance verdaderamente global. Y ese cambio de paradigma, de pasar de un lugar sagrado geolocalizado a una comunidad sagrada universal, nos obliga a mirar muy de cerca al líder humano que estaba a cargo de ese proyecto de construcción original en tiempos de Ageo. Zorobabel. Nos referimos a Zorobabel, y esto nos introduce de lleno en los versículos 21 y 22, donde el texto profético adopta un tono que, francamente, bien podría describirse como geopolítica divina. Es un término muy acertado. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Madre mía. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y caerán los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Es un lenguaje puramente marcial, un lenguaje de derrocamiento masivo de poderes internacionales. Resulta imprescindible comprender el abismo gigante que existía entre esa promesa titánica y la realidad cotidiana de este hombre, de Zorobabel. Claro, el contraste es brutal. Él era un heredero legítimo del linaje real de David. Por sus venas corría sangre de reyes, sangre real pura. Sí. Sin embargo, su situación política en ese momento era desoladora. Era un mero gobernador vasallo, un funcionario de nivel medio que respondía ante el inabarcable imperio persa. Un don nadie a nivel imperial. Hay que visualizar lo que era ese imperio en aquella época. Una maquinaria bélica y burocrática masiva que se extendía por 3 continentes, con ejércitos formados por cientos de miles de soldados. Imparable. Frente a eso, Zorobabel administraba una ciudad en ruinas, sin ejército propio, sin ningún tipo de soberanía, y dedicándose a recaudar impuestos para un rey extranjero. ¡Qué humillación! El glorioso linaje davídico se asemeja a lo que el profeta Amos describió tan gráficamente como una tienda caída. Estaba en el suelo, destrozada. Que Dios le hable de trastornar los tronos de las naciones y hundir ejércitos imperiales en medio de esa precariedad absoluta es una afirmación de soberanía verdaderamente brutal. Y si conectamos esto con el panorama general de la narrativa bíblica, las resonancias son inconfundibles. ¿A qué te refieres? El vocabulario que emplea Ageo, esto de carros volcados, jinetes cayendo, ejércitos destruidos, todo esto evoca instantáneamente el momento fundacional de Israel, que es el Éxodo. Claro, el Mar Rojo. Es un recordatorio directísimo de la liberación en el Mar Rojo, cuando la fuerza imparable del ejército del faraón egipcio fue aniquilada sin que el pueblo tuviera que desenvainar una sola espada. Es verdad, el paralelismo es clarísimo. Dios le está garantizando a aquel humilde gobernador vasallo que el mismo poder que doblegó al imperio más grande de la antigüedad sigue intacto y operando, Sigue activo. independientemente de lo imbatible que parezca la hegemonía persa en ese momento histórico. Pero, de nuevo, aplicando la lente de la escatología amilenial, se comprende que Dios no le estaba prometiendo a Zorobabel que lideraría una rebelión armada exitosa contra los persas. No era una promesa de guerra literal. No era para reinstaurar un reino político de forma inmediata en Jerusalén. La promesa apunta a una victoria de naturaleza espiritual con repercusiones históricas asombrosas a largo plazo. Eso es. Es el triunfo definitivo logrado en la cruz. Los documentos citan la carta a los Colosenses, el capítulo 2, donde se describe cómo Cristo despojó o desarmó a los principados y potestades espirituales, exhibiéndolos públicamente. Es la derrota del mal en su mismísima raíz. Es una victoria invisible pero total. Y la ironía histórica de cómo esto se manifestó luego en la realidad material es algo en lo que, francamente, merece la pena detenerse un segundo. Desde luego. Pensemos en el Imperio Romano, la superpotencia absoluta del mundo antiguo.
con sus legiones invencibles, su culto divino al emperador. Ese imperio no colapsó por un terremoto, literal, enviado desde el cielo. No. Ni fue derrocado por un asalto militar orquestado desde Judea por celotes armados. Para nada. Su estructura moral, filosófica y religiosa fue erosionada desde dentro y finalmente conquistada por el mensaje de un carpintero crucificado, Es que es alucinante si lo piensas. propagado por un grupo de pescadores galileos y fabricantes de tiendas de campaña empoderados por el Espíritu Santo. Vencieron al mayor imperio de la historia sin levantar ni un arma. Es, sin duda, uno de los giros más asombrosos de toda la historia humana. Y el texto profético añade un detalle técnico que me parece fascinante, sobre cómo caen estos poderes terrenales. A ver, La última línea del versículo 22 que leímos afirma que caerán cada cual por la espada de su hermano. cada uno por la espada de su hermano. Esto no es solo poesía o una figura retórica, es un principio teológico profundo sobre la propia naturaleza del mal. La perspectiva milenial resalta que los sistemas humanos erigidos sobre la soberbia, sobre la opresión sistemática y el uso de la violencia destructiva, llevan insertado en su código genético el virus de su propia destrucción. Es como si estuvieran programados para fallar. Exacto. El mal es inherentemente caníbal, termina devorándose a sí mismo, siempre. ¡Qué fuerte! Y la historia secular confirma este patrón de manera constante. Los grandes imperios totalitarios a menudo implosionan desde su interior. Caen solos. Son víctimas de guerras civiles, traiciones en la cúpula del poder, paranoia desmedida o una corrupción sistémica insostenible. Es un eco muy claro de relatos antiguos como el de Gedeón, donde los inmensos campamentos enemigos entraron en pánico en la oscuridad y se aniquilaron entre ellos. Ellos solo se destruyeron. Así es. La providencia divina no requiere desplegar ejércitos de ángeles con espadas de fuego para derribar una tiranía. Simplemente permite que el propio peso de la arrogancia humana haga colapsar el sistema, mientras el reino espiritual continúa su avance de forma firme e inquebrantable. Este concepto del mal como una entidad que se autodestruye por defecto es sumamente revelador. Lo es. Y toda esta narrativa de temblores cósmicos, de imperios colapsando y templos espirituales converge finalmente en un punto que los analistas consideran el clímax absoluto del texto. Llegamos por fin al versículo 23. El gran final es una transición magistral desde la figura histórica hacia la realidad eterna. La promesa culmina con estas palabras dirigidas al gobernador. En aquel día te tomaré, oh Zorobabel, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Es una imagen poderosísima. Y entonces, claro, cabe preguntarse, ¿qué significa todo esto realmente? Bueno, para entender la magnitud de la imagen, hay que apartar de la mente la idea de una simple joya decorativa. No es un anillo cualquiera. En absoluto. En el mundo antiguo, un anillo de sellar era el equivalente directo a tener los códigos nucleares hoy en día. ¡Wow! O la firma criptográfica digital de máxima seguridad del presidente de una superpotencia. Esa es una buena forma de verlo. Gestionar la tesorería del Estado y actuar con todo el peso legal del imperio a sus espaldas. El anillo era, a todos los efectos, la extensión del monarca mismo. Exacto. Llevar el anillo era ser el agente ejecutivo del trono en la tierra. Pero esta metáfora encierra un drama histórico profundo y una carga emocional tremenda, que solo se descubre al escarbar un poco en el árbol genealógico de Zorobabel. Aquí hay una historia familiar complicada, ¿verdad? Pelita con la historia familiar. Las notas de la investigación nos dirigen a un episodio muy oscuro narrado en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 22. En ese pasaje, Dios se dirige al rey Joaquín, también conocido como Conías, que resulta ser ni más ni menos que el abuelo directo de Zorobabel. ¿Su abuelo? Su abuelo. Y debido a la corrupción profunda y el fracaso moral continuado de la monarquía, el juicio divino cae sobre él de una forma devastadora. Dios utiliza esta misma imagen del anillo, pero totalmente a la inversa. ¿Qué le dice? Declara que, incluso si el rey Joaquín fuera un anillo de sellar encajado en su propia mano derecha, se lo arrancaría con desprecio y lo arrojaría lejos. ¡Uf, qué dureza! Fue el punto de quiebre absoluto. Representó el fin de la dinastía reinante de David, la pérdida de la soberanía nacional y el amarguísimo inicio del exilio babilónico.
Es sobrecogedor si nos paramos a imaginar el peso psicológico que esa historia familiar debía suponer para Zorobabel en su día a día. Una carga brutal. Crecer sabiendo que tu abuelo fue el anillo que Dios se arrancó de la mano con ira. Significaba básicamente que la promesa milenaria hecha al rey David parecía haber sido cancelada, rota en 1000 pedazos para siempre. El favor divino había sido retirado oficialmente de su casa. Exacto. Y de repente, en medio de los escombros de una ciudad a medio reconstruir, con todo en contra, el mensaje profético de Ageo llega a este nieto. Y le dice: te pondré como anillo de sellar. Es increíble. Es una de las reversiones de maldición más extraordinarias de todos los textos antiguos que tenemos. Es la forma que tiene Dios de declarar: restauro el linaje, me vuelvo a colocar el anillo de autoridad en el dedo. El pacto inquebrantable sigue vigente. Es la restauración oficial de la esperanza mesiánica. No obstante, el análisis riguroso de la historia nos muestra un hecho innegable, y hay que ponerlo sobre la mesa. El Zorobabel histórico vivió sus días como un simple gobernador persa. Jamás llevó una corona en la cabeza, no vio caer imperios a sus pies y murió como un vasallo más. Es la pura realidad histórica. Por lo tanto, si nos atenemos a la lógica amilenial, es del todo imposible que esta promesa cósmica concluyera en él. Claro. Zorobabel funcionó como lo que en teología se denomina un tipo. ¿Un tipo sí? Una prefiguración o una sombra profética que apuntaba directamente hacia alguien infinitamente superior a él. Es vital constatar cómo las listas genealógicas del Nuevo Testamento, tanto la elaborada en el Evangelio de Mateo como la del Evangelio de Lucas, se aseguran meticulosamente de incluir a Zorobabel en la línea sucesoria. No se olvidan de él. No. Él sirvió como el eslabón histórico indispensable para mantener viva la cadena genética y legal que desemboca, finalmente, en la encarnación de Jesucristo. En otras palabras, para que nos entendamos, Cristo es la encarnación final y definitiva del verdadero anillo de sellar. Sin duda. Él es quien posee y ejecuta toda la autoridad y el respaldo incondicional del Creador. Esta idea resuena con una claridad rotunda en las últimas palabras del Evangelio de Mateo, cuando Jesús declara abiertamente: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra». Toda potestad. Él es la firma ejecutiva y autorizada que rige el universo entero hoy en día. Y trayendo toda esta profunda teología a la realidad tangible de nuestro día a día, las fuentes concluyen que esta verdad constituye el fundamento de la seguridad absoluta para el pueblo creyente. Es el ancla de la que hablábamos antes. Justo. Entender que Cristo opera actualmente como el anillo de sellar que dirige el curso de la historia implica que, al margen del ruido mediático constante, del colapso de las bolsas de valores o de los terremotos políticos que sacudan el panorama internacional contemporáneo, existe una custodia directa por parte de la autoridad suprema. Una protección real. Ha quedado establecido, de forma irrevocable, que este anillo jamás volverá a ser arrancado de la mano de Dios. Y esa es, precisamente, la esencia práctica de la escatología amilenial aplicada a la lectura de estos profetas antiguos. Sí. Proporciona una firmeza que no está condicionada en absoluto por la necesidad de que se alineen circunstancias geopolíticas específicas o de que ciertos territorios en el mapa se han reconquistado militarmente. No depende de eso. La tranquilidad radica en tener la certeza absoluta de quién ostenta la autoridad legal, espiritual e histórica sobre el destino de la humanidad en este momento presente. Pues con esta imagen tan poderosa del anillo de sellar llegamos al final del análisis de nuestros documentos de hoy. Ha sido un recorrido intenso, la verdad. Muy intenso, pero muy revelador. La acción amilenial implica, fundamentalmente, cambiar la dirección de nuestra mirada. El texto nos anima a dejar de escudriñar obsesivamente las noticias en busca de señales alarmantes o de un futuro líder político que reclame un trono terrenal y material. En su lugar, invita a dirigir la mirada hacia atrás en la historia. Hacia la cruz. Eso es, para contemplar la obra acabada en la cruz, la cual supuso el auténtico seísmo cósmico que desmanteló de una vez por todas el viejo sistema de cosas. Y simultáneamente invita a levantar la mirada para reconocer que ese gobierno supremo no está en pausa, esperando un futuro lejano para actuar, sino que se ejerce de forma activa hoy, a través de aquel que lleva el sello de autoridad definitiva. Transforma, en definitiva, una fe basada en la especulación sobre el futuro en una confianza arraigada en una realidad victoriosa que ya está operando.
Y todo esto plantea una pregunta importante y sumamente desafiante a modo de cierre analítico. A ver. Si asumimos la premisa de toda esta investigación amilenial, donde se evidencia que el gran temblor diseñado por la providencia tuvo como fin supremo desmantelar todo lo temporal, Sí. es decir, derribar los majestuosos templos de mampostería, anular los pactos basados en fronteras exclusivas y evidenciar el fracaso absoluto de los sistemas sostenidos por la fuerza militar, todo ello para establecer que el verdadero recinto sagrado del universo es ahora la humanidad misma, compuesta por piedras vivas. Ujú. La pregunta es, ¿por qué la sociedad moderna e incluso gran parte de nuestra civilización occidental sigue tan obsesionada con encontrar seguridad, proyectar gloria y buscar un sentido de permanencia en la construcción de macroestructuras corporativas, en la defensa férrea de fronteras geopolíticas inamovibles o en el culto a monumentos físicos transitorios, negándose tantas y tantas veces a reconocer la infinita dignidad, el valor verdaderamente sagrado y la naturaleza eterna que reside en el interior del ser humano más común y corriente? Madre mía, menuda reflexión para culminar nuestro tiempo juntos. Es un planteamiento que pone frente al espejo el enorme contraste entre lo que el ser humano valora de forma instintiva y aquello que verdaderamente posee un peso de eternidad. Nos obliga a evaluar sobre qué cimientos exactos estamos apoyando nuestra búsqueda de sentido y cómo percibimos a las personas con las que nos cruzamos cada día, sabiendo que en ellas, y no en el prestigio institucional o en la mera acumulación de poder material, se encuentra el verdadero valor incalculable. Ha sido un ejercicio analítico sumamente enriquecedor desgranar juntos la riqueza oculta en estos textos milenarios. Nos despedimos dejando esta gran idea sobre la mesa, invitando a todo el mundo a darle una vuelta en profundidad, cuestionar las certezas aparentes y continuar explorando por su cuenta. Hasta la próxima inversión profunda.